Hay elecciones en tu país y tú ya tienes ese candidato por el cual vas a votar porque en tu razonamiento tú piensas que es la mejor opción para el futuro de tu país. Sin embargo, hay otras personas que pueden ser conocidos tuyos, familiares, amigos y demás, que van a votar por el otro candidato, ese que tú piensas que no le va a traer un buen futuro a tu país. Entonces, en tu afán de dar ese mejor futuro, empiezas a compartirles datos estadísticos, videos, fragmentos de entrevistas y demás para que ellos puedan ver por qué tu candidato es el mejor y por qué ellos deberían votar por tu candidato. Sin embargo, cuando ellos ven esas cosas, lo que te dicen es, ahora con más veras voy a votar por este candidato que tú no quieres. Y eso te frustra porque piensas, ¿cómo la gente puede ser tan ciega? Pues tranquilo, de verdad vengo a darte un parte de tranquilidad en cuanto a que no tienes que hacer que otras personas cambien su voto o que voten por un candidato o por otro. Eso es indiferente, porque la Cábala explica que hay un mecanismo que funciona metafísicamente a la hora de elegir un regente de un país y cómo ese regente va a gobernar esa nación. Y cuando tú entiendes el mecanismo, va a dar igual por quién vote la gente o por quién votes tú, pero lo que importa es una cosa. Ahora, no voy a entrar de lleno en el mecanismo. Si quieres saber cómo funciona de lleno, en el 2022 hice un contenido en que lo explico mejor y voy a dejarlo en la descripción por si quieres ir allá. Solamente voy a dar un contexto rápido. Y es que todas las naciones del mundo, cada una de ellas tiene un ángel regente. Y este ángel regente se encarga de coger al regente del país, a la persona que es representante o el presidente o el rey, sí, la máxima cabeza de ese país, y convertirlo como en su robot o en su títere, porque le quita de lleno el libre albedrío y le dice qué tiene que hacer, qué juicios tiene que impartirse para esa nación y cómo tiene que comportarse. Es decir, esa persona pierde su libre albedrío y todo lo que hace es simplemente lo que este ángel regente lo pone a hacer. Así pues, ¿cómo funciona ese mecanismo en una nación democrática? Cuando la gente está votando o va a elegir a ese candidato por su voto, el ángel no ve, él votó por este candidato, él votó por este otro candidato. No, él ve cuál es la intención detrás de tu voto. Y cuando toma digámoslo, el promedio del nivel de conciencia o de la intención de voto, el ángel regente va a decir, esta nación merece estas cosas, y sea quien sea que quede, coge a esa persona y lo pone a ejecutar esas cosas. Por eso es que se dice que los políticos mienten, porque ellos no hacen lo que dijeron en su campaña, sino lo que el ángel regente los pone a hacer. Entendiendo ese mecanismo, por eso te digo que no hay problema si tú votas por uno o por otro, o si la gente vota por uno o por otro. Lo que importa es dónde está la conciencia y dónde está la intención. Si tú tienes tu candidato y votas por ese candidato por miedo a lo que el otro pueda hacer, la intención que estás mandándole al ángel regente es voto por miedo, miedo a tal cosa. Y si has estudiado algo de manifestación o lo que sea, entiendes de que el miedo lo que hace es cambiar la polaridad y atraer las cosas que tú no quieres. Entonces, si una persona está miedosa por una enfermedad y le da miedo a la enfermedad, el miedo a la enfermedad, lo que le está diciendo el universo es, tráeme esa enfermedad. Porque lo que tú temes es lo que atraes, en ese caso, cuando el miedo es el que está rigiéndose por ti. Sin embargo, si tú tienes otro tipo de intención más positiva, por ejemplo, porque creo en la paz, voto por este, y tu intención está en la paz, le estás diciendo al ángel regente, decreta para esta nación paz, y permite que quien sea que quede, traiga paz. Entonces, entendiendo todo esto, cuando hables con una persona que va a votar por el candidato opuesto al tuyo, en vez de intentar convencerlo, cosa que es perder el tiempo, tú lo que tienes que decirle es, dime por qué razones vas a votar por esta persona. Si esa persona tiene un bajo nivel de conciencia, lo que te va a hablar es mal del otro candidato y desde el miedo de por qué el otro candidato no puede quedar. Tú le dices, ok, lo escuchas y le preguntas posteriormente, bueno, ¿y cuáles son las cosas positivas que ves en tu candidato? Él te va a decir, no, es que es el candidato de la vida. Tú le dices, ok. Entonces, cuando vayas a votar, por favor, ponle la X o la raya o lo que sea que le vayas a poner a ese candidato en el tarjetón, pensando en la vida. No pienses en el miedo al otro candidato, no pienses negativo de nada. Piensa en que estás votando por la vida. Porque al final, quien sea que quede, lo que va a hacer es que va a ejecutar
leyes de causa y consecuencia que van a ir en el pro a esa vida, o a esa paz, o a lo que sea positivo que ellos piensen, ¿sí? Y por otro lado, si bien el voto de un ciudadano vale lo mismo legalmente, metafísicamente el voto de una persona no vale lo mismo. Es más parecido a los conjuntos de apartamentos, donde cuando hay una votación en la asamblea de propietarios, entre más grande tenga el apartamento de una persona, más peso tiene su voto. ¿Cómo así? No sé si has leído libros como el de David Hawkins, en el que habla de una escala de emociones como esta, en que habla de emociones bajo vibrantes y emociones alto vibrantes. Esto tiene que ver con niveles de conciencia, y entre más alto esté tu nivel de conciencia, más poder tiene tu voto. O sea, más peso tiene tu voto en cuanto a lo que recibe el ángel regente. Y entre más bajito, pues menos peso tiene. Y eso es una ventaja muy grande. Porque si tú estás viendo un contenido como este o similares, eso me dice que muy probablemente tú estés haciendo una evolución en tus niveles de conciencia. Por consiguiente, tú tienes más responsabilidad que las demás personas que son también ciudadanos de este país. Porque tu voto o tu intención de voto tiene más peso en lo que recibe el ángel regente. Entonces tú más que nadie tienes una responsabilidad de que cuando vayas a esa urna a ponerle o a elegir al candidato que sea, pienses en las cosas positivas y no le des foco a las negativas, porque le estás dando una señal clara de lo que tú quieres para el futuro de tu nación. Entonces, sea por quien sea que vayas a votar, que sea desde la intención más positiva posible. Enfócate solo en eso. Olvídate de cuáles son las posibles peores consecuencias. Olvídate de eso. En ese momento, solamente lo positivo. No intentes convencer ni cambiarle el voto a nadie. Simplemente haz que ellos se enfoquen en qué cosas positivas hay en su voto. Porque al final todo eso es lo que vendrá para nuestra nación. Gracias por escuchar.